El objeto del diseño ambiental es el diseño del ámbito y el entorno. Por ámbito entendemos al espacio definido por límites, y a estos límites les denominamos entorno. El ámbito se compone con los elementos que están dentro, y el entorno se caracteriza por lo que encierra y circunda. En una habitación, las paredes, pisos, techos, acabados, ventanas, puertas, domos conforman el entorno. El mobiliario, los utensilios, aparatos, vajillas, tazas, alfombras, cortinas y la infinidad de objetos que la humanidad ha producido a lo largo de su historia conforman el ámbito. Las características del entorno en la Ciudad de México se definen por las montañas que le rodean, las aceras, banquetas, árboles, luminarias, botes de basura, casas, edificios, paisaje, agua, tráfico, señales, automóviles, medios de transporte, calles, manzanas, barrios, colonias y cientos de miles y miles de objetos que constituyen el mobiliario urbano. Todo esto integra el medio natural y físico y constituye el inventario del ámbito y el entorno. Aquí, el medio está compuesto por objetos y acciones que combinados crean el mundo tangible, dimensional y visual en el que vivimos. En nuestro intento por modificar y transformarlo, se hace necesario comprender los elementos y principios básicos a partir de los cuales se funda el diseño. Con el presente audiovisual, daremos un recorrido para que reconozcas estos principios a partir de algunas experiencias en la producción, uso y apropiación del ámbito y del entorno. Para el diseño ambiental, la ciudad es una obra artificial que se adapta al medio natural y está destinada al bienestar, a la comodidad y a proporcionar placer visual. En nuestra experiencia sobre la ciudad, una calle larga y recta produce poco impacto, pues la visión la asimila rápidamente, convirtiéndola en monótona. Una plaza al final de la calle produce un contraste debido a la juxtaposición de los planos. Cuando una puerta se abre al recorrer una calle, alerta nuestra mirada, dirigiéndola al interior para ver otro mundo. Su visión puede llegar a sorprendernos, incluso asombrarnos. Mientras el observador se mueve de un punto a otro en la ciudad, cada momento del recorrido funciona como un foco. Esto provoca un impacto en la retina que reacciona ante los contrastes y diferencias, logrando tensiones entre cada foco, al mismo tiempo que captura una imagen armónica, continua y cambiante. Un hito en la ciudad es un punto de atracción, un sitio de referencia. El observador puede verlo desde muchos puntos de vista. Un edificio, una señal, una montaña, una glorieta, un monumento, torres aisladas. Se trata, según Kevin Lynch, de claves de identidad. Al acercarnos a estos hitos, mantenemos una dirección, una sucesión de etapas que sugieren una línea con dirección. El arte al recorrerla hace que el espacio aparezca como una incitante progresión a través de la cual el hombre se puede desplazar agradablemente. En el espacio arquitectónico, las líneas definen el perfil de la ciudad, la circulación vehicular, la organización de los edificios a lo largo de un eje de circulación, así como encierran espacios exteriores e interiores y definen planos en elevación, tanto de elementos verticales como horizontales. Los planos establecen enlaces a escala entre objetos que se encuentran en diferentes espacios. Las escaleras y las esculturas sirven como medidas de profundidad, o los elementos estructurales como el piso de sustento o terreno que proporcionan el apoyo físico y la base visual para las formas. El plano base soporta las actividades que se dan en él. La elevación de planos de pared delimita espacios internos y externos, ya sea por ritmos y secuencias de vanos y macizos, o por sostener al plano superior en los interiores, o como elemento de cobijo en el espacio arquitectónico. Cuando observamos los edificios arquitectónicos, el plano pasa a ser el elemento clave para la concreción de la formación de volúmenes, de formas y espacios, mediante los cuales es posible dar sensaciones de profundidad, tonalidad, cambios de luz y sombra, frío o calor, textura, etc. El espacio tridimensional es interno y externo.
La forma en que los edificios se levantan de la superficie determina la cualidad de la totalidad de la imagen urbana, al conservar una relación armónica entre los volúmenes. El tamaño del espacio hace comprensible la relación con el hombre. Las formas están en escala de tal manera que envuelven a las personas. Esto proporciona agrado y confort. De ahí la importancia de los espacios centrales. Todos los demás elementos se subordinan y relacionan a estos, de la misma manera que a un elemento dominante se eslabonan muchos otros miembros. Es este elemento de referencia el que da sentido de lugar al espacio. La importancia de estructurar una imagen urbana consiste en proponer tramas que aporten y expresen valores espaciales o visuales, para que la comunidad los identifique y se apropie de ellos. En síntesis, la mirada recorre un camino obligada por la continuación de un paramento, por la repetición de planos que la conducen a ubicarse y posicionarse del espacio fuera. He ahí su ingreso a la tridimensionalidad. La percepción entonces obliga a la mirada a recorrer una distancia que la aleja de su punto de partida y de su objetivo final. Una altura y unas dimensiones que, según los principios de la óptica, varían en la medida que se acerca al hizo, motivo de su original interés. A través de este proceso llegamos a la apropiación de la tercera dimensión. Sin embargo, a través de la historia también podemos identificar la producción del medio, la construcción del espacio tridimensional, que no es privativa de la producción del arte. En la historia del arte, podemos reconocer la construcción del ámbito y del entorno con fines diferentes a la procuración de las existencias, la producción del espacio simbólico, sagrado. Por ejemplo, uno de los misterios arqueológicos más importantes de la antigüedad y que más explicaciones sobrenaturales ha suscitado es el de las construcciones megalíticas. Enterramientos, culto a los muertos, observaciones astronómicas, misteriosos ritos y ceremonias, demostración de las medidas y la circularidad del tiempo, e inclusive de las regularidades temporales. Gideon, en el eterno presente, menciona que el ritual simbólico engendra la construcción técnica y que el origen de la pirámide, como del obelisco, no surgió de la construcción en piedra, sino que la pirámide en Egipto era un símbolo del sol radiante. El mundo de los egipcios era similar al mundo de la prehistoria, lleno de símbolos en los cuales la realidad y el más allá, lo sagrado y lo profano, estaban inexplicablemente entrelazados. Stonehenge, anterior a las pirámides, es la demostración de una empresa de titanes. Todo se funde y se mezcla en los megalitos. Lo simbólico antecede a la técnica. Distribuidos por toda la Europa occidental, tanto en la costa atlántica como en algunos puntos del Mediterráneo, encontramos los megalitos, grandes bloques de piedra ubicados y organizados sobre planicies extensas, construcciones vinculadas al propio proceso de producción de la vida material, y de las que distinguimos tres tipos de monumentos. El menhir, palabra bretona que significa men, piedra, e ir, alargada, es el más simple de los monumentos megalíticos. Consiste en un gran bloque de piedra alargado en estado natural o parcialmente regularizado, hincado de forma vertical en el suelo. Puede ser considerado como el primer punto colocado por el hombre. El dolmen, término derivado del bretón, significa mesa de piedra. En su expresión más sencilla, consiste en una secuencia de menhires erectos sobre el suelo que sostienen otra de gran tamaño colocada en posición horizontal. El movimiento surge al destruirse el reposo total del punto y por lo tanto su producto, la línea. Un punto se asocia a otro para formar una línea con dimensión y una distancia de A a B, siendo sus límites los menhires de referencia. Alineamientos rituales, cromlech y gente, consisten en la alineación de dólmenes dispuestos de forma cuadrangular, rectangular, circular, elipsoidal u oval. En los asociados, en un mismo sentido, conforman el primer plano estructurado y dan lugar al volumen. Según Gideon, la colocación de objetos escultóricos en el espacio ilimitado otorga igual valor a todas las direcciones,
de tal manera que se da una relación de la arquitectura con el sueño. Observamos desde el comienzo de las civilizaciones arcaicas, e incluso desde la prehistoria, el advenimiento de la vertical como principio organizador al que todo había de quedar resumido. La horizontal es la línea de reposo, la vertical es la línea del movimiento. Ambas se combinan y unidas por el ángulo de 90 grados adquieren un valor preponderante. Concluye que eje y simetría son consecuencia de este principio de organización. La construcción del ámbito y el entorno ilimitados comenzaba su evolución. Descubierto en un menú y en un dolmen que lo ordenaban a distinguir un lado del otro, bajo su sombra el hombre era capaz por primera vez de confinar su espacio. La preocupación por el espacio interior no se da sino hasta mediados de la época romana, en la que se desarrolla la idea del ámbito circunscrito. En el ámbito y entorno que habitamos distinguimos puntos, líneas, planos, volúmenes, principios ordenadores del diseño ambiental. Tenemos que aprender a reconocerlos, para lo cual será necesario tomar en cuenta el medio en el que se desarrolló cada uno de estos conceptos. Pero, ¿cómo traducir estas experiencias del ámbito y el entorno a un lenguaje accesible? ¿A partir de qué comenzamos a producir el ámbito y el entorno? ¿Cómo se diseña y crea el ámbito y el entorno? ¿Cómo se genera la forma? ¿Por qué pensar en conceptos como el punto, la línea, el plano y el volumen? Topsy-Turvy, en el poder de los límites, menciona que observar lo inmediato nos lleva a descubrir una perfección y un orden increíble. Algo se revela que es infinitamente superior y al mismo tiempo forma parte de nosotros. Lo ilimitado surge de los límites. Los procesos básicos formadores de patrones que, operando dentro de límites estrictos, crean variedades ilimitadas de formas y armonías. Las proporciones de la naturaleza, del arte y de la arquitectura son limitaciones compartidas que generan relaciones armoniosas de las diferencias. Identifiquemos la existencia de los patrones de formación y proporciones. Continúa Giorgi. La disciplina intrínseca en las proporciones y en los patrones de formación de los fenómenos naturales se manifiesta también en la mayoría de las obras humanas clásicas y armoniosas y evidencia el vínculo existente entre todas las cosas. Ya los antiguos griegos habían descubierto en la observación de la naturaleza una lógica y un orden físico, lo que les sirvió para explicar y construir las reglas tanto del medio orgánico como de la realidad productiva. En su búsqueda del orden en la naturaleza, descubrieron que el número de oro o la proporcionalidad era la posibilidad de encontrar la relación entre las dimensiones de los elementos que componen cualquier objeto entre sí. La regla de oro en cuestión áurea podía ser aplicada de manera exclusivamente geométrica, matemática. En la naturaleza orgánica hallaron indicios de esta regla, lo que motivó a los antiguos artistas a reproducirla en las cosas construidas. La música, la arquitectura, la escultura y otras artes entran dentro del orden construido, poseen armonía, composición, unidad, ritmo, orden. La relación de esta proporcionalidad con la percepción que los hombres tenían se relacionó durante mucho tiempo y aún hasta nuestros días con la belleza y la apreciación estética. Hemos visto que en la experiencia inmediata del ámbito y el entorno percibimos el conjunto como un todo, como unidad. Podemos entonces, después de una apreciación total, comenzar el proceso de desglosar las partes de ese todo para descubrir la forma, el color, la textura, las dimensiones. Es entonces cuando aparecen ante nosotros las relaciones entre las partes, la manera en que están organizadas, los elementos que las componen y cómo intervienen en el proceso de diseño. La tarea de la enseñanza del diseño y la arquitectura en la primera mitad del siglo pasado tuvo que superar la visión propia de las artes plásticas para dar origen a una visión que ayudara en la comprensión de la producción, tanto del diseño industrial que estaba en apogeo debido a la explosión de la producción en masa, como a la producción de la forma y el espacio en la arquitectura y el urbanismo. Es en la época moderna, fines del siglo XIX y principios del XX, que los artistas se preocuparon por explicarse en qué consistía la producción artística y elaboraron a partir de la analogía con la escritura y la literatura el ABC de la producción, tanto gráfica como pictórica y arquitectónica. Kandinsky, Klee, las escuelas de diseño, la Bauhaus.
Todo dibujo como diseño comienza con el golpe del instrumento sobre una superficie produciendo un punto. El mismo se desliza y produce un recorrido, que al cerrarse y regresar al inicio, produce un plano, y al desplazarse en la dirección contraria a la suya implícita, genera un volumen. A diferencia de las artes plásticas, para la arquitectura del paisaje, la arquitectura y el diseño urbano, el ABC de la generación de las formas de espacio se relaciona con el punto de vista, con el punto de atracción de la mirada que produce el punto de fuga, que funciona como atracción centralizada del proceso de percepción del mundo. Diseñar, a diferencia de únicamente dibujar, implica un proceso que involucra diferentes aspectos, para lo cual previamente se tienen que desarrollar algunas habilidades, una de las cuales consiste en reconocer los elementos que conforman al medio, los cuales son aprendidos a partir de la experiencia inmediata. Esta es la primera actividad que nos informa acerca del mundo. Diseñar implica remitirnos a la forma de los objetos, a su historia y a la cultura donde ha sido producido. Diseñamos cuando replanteamos la organización de aquellas partes de los objetos que deseamos replantear. Un nuevo diseño para una taza de café significa pensar en esta pero con otros materiales, otros colores, otras texturas, tamaños y proporciones, para que aquellos que hagamos uso de ella la veamos como distinta, original y suficiente para satisfacer nuestros deseos. En el diseño, los planos definen tridimensionalmente volúmenes de forma y espacio. Las propiedades que distinguen a cada plano, como el tamaño, la forma, el color, la textura, así como la relación espacial entre las mismas, determinarán en último término las propiedades visuales de la forma y las cualidades del espacio que encierran. Hablar de la forma de los objetos en el diseño es remitirse a la propia historia de cada objeto. Aquí, una taza tiene sus antecedentes en la forma de la naturaleza, la cavidad de un árbol, una roca erosionada, el cuenco de un fruto seco, el cauce de un río, todas las cuales son opciones al acto de contener un líquido para beber. O bien, el recurso mecánico de ahuecar las manos, que llevado a una representación tridimensional externa al cuerpo humano, es también un ejemplo de que las formas de los objetos no son productos de una sola mente, sino resultados de un proceso histórico y colectivo de la humanización del mundo. La forma es la apariencia general del objeto que a la vez nos remite a su significado. Todas las formas, para ser entendidas, deben ser referidas a un contexto particular. Una Coca-Cola llevada fuera de la civilización que la produjo sería identificada por la forma de cerrar. Una forma o un espacio pueden dominar cualquier composición al destacar por su tamaño entre todos los elementos integrantes de la misma. Por lo general, este dominio se hace visible por las dimensiones del elemento, aunque puede darse el caso de que un elemento sobresalga por su pequeñez y por una localización claramente señalada. La experiencia de las tres dimensiones. Vivimos en un mundo como tiene largo y ancho, con expansión, con profundidad fija. El suelo se extiende hacia el horizonte distante. Al caminar directamente adelante, los objetos no solo se vuelven gradualmente más grandes, sino sus figuras cambian, vemos ciertas superficies y menos otras. La comprensión de un objeto tridimensional no se puede completar de un vistazo. Se requiere observarlo desde ángulos y distancias diferentes para que la mente complete la información, y es entonces que el mundo tridimensional adquiere significado. Para establecer una armonía y un orden o generar una explicación visual dotada de un propósito, deben considerarse simultáneamente varias perspectivas desde ángulos distintos. El diseñador tridimensional debe visualizar mentalmente la forma completa y rotarla en todas las direcciones, explorando la profundidad, el flujo del espacio, el espacio de la masa y la naturaleza de los diferentes materiales, como la textura y el color de las diferentes superficies. La textura es una característica superficial de la forma y afecta pero no determina las cualidades táctiles, como la de reflexión de la luz en la superficie de la forma. La textura no solo es visible al ojo, sino que puede sentirse y se eleva sobre la superficie de la forma. Todas las superficies tienen una textura táctil. La textura puede ser también un motivo de aceptación de la forma, y esto puede lograrse eligiendo materiales que la conforman para definir superficies, diferenciar volúmenes y superficies. Ian Scott menciona que la textura táctil tiene una estrecha relación con la textura visual, y
que derivada de la táctil es que descubrimos algunas características de ella: áspera, suave, dura, blanda, rugosa, lisa. La rugosidad existe en tanto se esté haciendo referencia a un objeto en particular. La rugosidad siempre será diferente en cada objeto. Una textura organizada puede ser una hilada de tabiques en un sentido u otro. La dimensión. Pensar en la dimensión de un objeto es hacer referencia a la magnitud del mismo. Preguntar por el tamaño de las cosas exige una respuesta necesariamente matemática. Una medida que nos dé idea del volumen de aire atmosférico que desplaza el objeto en cuestión. Las dimensiones verdaderas de la forma son la longitud, la anchura y la profundidad, y estas dimensiones definen las proporciones de una forma. Su escala está determinada por su tamaño en relación con otras formas del mismo contexto. Cuando se habla de dimensión en diseño, es casi automático hacer referencia a las nociones de escala y proporción. La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un estándar de referencia o con el de otro objeto. A su vez, la proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de las partes con el todo. Esta relación puede ser no solo de magnitud, sino de cantidad o también de grado. Cuando el diseñador establece las proporciones de los objetos, tiene por lo general una gama de opciones, de las que algunas vienen dadas por la naturaleza de los materiales, por la reacción de los elementos al efecto de las fuerzas y por cómo se han fabricado los objetos. Las dimensiones y las proporciones del cuerpo humano influyen en la proporción de los objetos que manejamos, en la altura y en la distancia donde sitúan los objetos que intentamos alcanzar, así como las dimensiones del mobiliario que utilizamos para sentarnos, trabajar, comer y dormir. Los sistemas antropomórficos o de proporcionalidad se basan en las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Los arquitectos del Renacimiento veían las proporciones de la figura humana como la reafirmación de que estas razones matemáticas son reflejo de la armonía universal. En cambio, los métodos antropomórficos no persiguen unas razones abstractas o simbólicas, sino unas razones funcionales. En teoría, las formas y los espacios arquitectónicos son contenedores o prolongaciones del cuerpo humano y por lo tanto deben estar determinados por sus dimensiones. Las teorías de la proporción que podemos mencionar son la sección áurea, los órdenes griegos, las teorías renacentistas, el módulo, el gen, las proporciones antropomórficas. El color es el matiz, la intensidad y el valor del tono que posee la superficie de una forma. El color es el atributo que con más evidencia distingue una forma de su propio entorno e influye en el valor visual de la misma. Dentro de la producción del diseño y del arte es indiscutible que el color es portador de una intensa expresión. Se piensa que la expresión del color se basa en las asociaciones piedosas. El rojo tiene fuerza porque su longitud de onda alerta al cerebro a través de la retina y el verde evoca la reconfortante idea de la naturaleza. El efecto que produce el color es demasiado directo y espontáneo como para que solo sea el resultado de una interpretación que la experiencia adquirida provoca. No hay explicación de la posible influencia psicológica que el color produce en el organismo. El color es expresión y la forma es sensación. El color físico es una longitud de onda y en términos de la fisiología de la percepción es una sensación. Pero en cuanto a la contribución en la síntesis de la forma, el color impulsa la expresión de esta y definitivamente la misma. Es, podemos obtener, parte del lenguaje que el diseñador construye en el proceso de creación de los objetos. Tiene la aplicación del color en el diseño múltiples lecturas, por ello no podemos hablar de códigos, pero sí de lenguaje. En el diseño ambiental se requiere del dominio del dibujo para la transformación de la figura en forma. Lucius Wong nos dice que la forma es la apariencia total de un diseño y la figura es solo un aspecto de él. Una pared de forma rectangular puede convertirse en un trapecio al pasarlo a una hoja de papel, dependiendo de cómo es rotada en el espacio. Por lo tanto, cada paso de la rotación revela una figura ligeramente diferente, porque aparece un nuevo aspecto ante nuestros ojos. En el proceso del diseño ambiental y del diseño en general, las imágenes tuvieron que ser primero pensadas como figuras. Un anteproyecto, un croquis o una perspectiva primero son figuras correspondientes a una forma que al ser construidas se convierten en objetos con forma. En este contexto podemos observar cualidades de los elementos que no existen físicamente pero que son percibidos como si estuvieran presentes en el espacio urbano.
planos y el volumen ciertamente no existen como abstracciones de la realidad, pero podemos identificarlas en objetos reales en donde interactúan entre sí a diferentes escalas en el entorno humano habitual. ¿Qué sucede esto? Al imaginar un nuevo objeto, el diseñador no piensa con líneas o con puntos o con planos, piensa en cualidades que definan la totalidad de la forma. Pero cuando se trata de aprender el diseño es preciso nombrarlos y describirlos geométricamente, porque la geometría y la reflexión sobre las nociones abstractas es un acto que desarrolla nuestra atención y en cierta forma potencia nuestra creatividad. Conocer las partes incrementa nuestra comprensión del todo. Por ejemplo, si conozco una línea, puedo entonces establecer valores para una gama de diferentes grosores de esta en el dibujo. Puedo construir lenguajes, por ende, formas. Un diseñador juega con la forma de los objetos. Su trabajo consiste en imaginar objetos novedosos, originales y atractivos socialmente. Imaginar objetos novedosos, útiles y estéticos es un acto cotidiano para el diseñador. Pero este oficio requiere práctica, disciplina, reflexión. Es un proceso de aprendizaje. El diseñador en su hacer piensa, innova y dibuja. Dibuja, piensa, innova. Aprender a diseñar implica ejercitar la actividad del pensar simultáneamente con el dibujar. Estas actividades se perfeccionan mediante la imitación, la repetición, la superación de ejercicios con progresivo aumento de dificultad y creatividad en la producción de nuevas formas en el diseño. Aprender a diseñar implica reflexionar sobre aquellos elementos que, aunque populares, son en sí mismas abstracciones geométricas y que en conjunto nos permiten traducir en el papel lo que pensamos. En síntesis, diseñar implica conectar eficientemente la mano y el cerebro para representar en un dibujo aquello que se piensa y se imagina, y es potencialmente construir.